tardes. Estamos listos para arrancar esta sesión número 4, cerrando nuestra semana número 2 de Textos y Visiones del Mundo. Muchas gracias por su asistencia y por su participación presente o futura, ¿no? Entonces, eh, estamos reunidos. Un segundo. Estamos juntos y reunidos como, bueno, para terminar nuestra sesión semana 2, sesión número 4. Y el nombre de la semana es Literatura en acercamiento a otras realidades y comprende básicamente los lineamientos generales de o las características principales de esta semana, más algunos materiales útiles que seguramente, estoy seguro, les podrán ayudar, ¿no? Esta es nuestra agenda de la sesión número 4. Es el objetivo de nuestra sesión: las reglas de comunicación virtual, los conocimientos previos, los temas de la semana o lo que hay que saber, que es el equivalente, las actividades integradoras 3 y 4, el uso responsable de la información para evitar plagio, las actividades de reforzamiento y el adelanto de la sesión número 5 de la semana número 3. Quiero comenzar por esta parte de la semana número 3 simplemente porque es bastante importante. Voy a cerrar la semana 2 y voy a abrir la semana número 3 que tenemos acá. En esa semana ustedes van a poder encontrar diversas actividades de manera cotidiana, como lo han venido haciendo durante este par de semanas. Vienen ahí, hay una relación entre el impacto de la sociedad de la literatura en la sociedad. Hay una cuestión de literatura en internet, hay algo sobre experiencias estéticas que va a ser un concepto importantísimo de aquí en adelante. Entonces vienen una serie de, digamos, de elementos cotidianos que más o menos ya conocemos. Eh, Sin embargo, esos conocimientos no necesariamente este, eh, van a verse reflejados en una actividad integradora como las que hemos visto hasta ahora. Hay una cuestión que sí sería importante aclarar, donde ustedes tienen que llevar a cabo un foro de integración. En este caso es el de la semana número 3, que dice literatura actual y experiencias estéticas. Como dije, es la actividad integradora 6 o foro. Es un foro a través del cual ustedes tienen que participar durante toda la semana. 5 participaciones, una diaria. Pero lo estoy diciendo ahora porque la idea de que vean este video es que ustedes comiencen a participar desde el mismo día lunes, que no se esperen hasta el miércoles o el jueves, porque ya estarán automáticamente perdiendo puntos, porque es una participación por día. Si ustedes ponen más, se están arriesgando a su calificación sea inferior. Entonces hay ciertas características. La única razón por la cual estoy haciendo estas expresiones de anticipación para el foro de la próxima semana es que ustedes comiencen desde el lunes. El mismo lunes en la mañana yo les voy a poner los lineamientos de qué es lo que necesito que ustedes ejecuten en la actividad integrada número 6. Una vez que ustedes hayan hecho eso, una vez que ustedes hayan revisado todo eso, va a ser momento de que de la actividad integradora 6. Una vez que ustedes hayan hecho eso, no habrán completado. Sin embargo, una vez que vean las instrucciones, cuáles son las especificaciones en particular del foro, es un párrafo, citas textuales, fuentes de referencia, son cosas que ya hemos pedido, no estoy pidiendo nada nuevo, y tienen que contestar una pregunta por día. Entonces aquí, por ejemplo, en esta primera aportación, segunda aportación, tercera, cuarta y quinta, si ustedes empiezan con la primera el lunes, terminarán el próximo viernes con la última, y así sucesivamente, ¿no? Lo digo porque, uno, esta es una actividad importante que implica su participación todos los días. Lo digo también, número 2, porque la última semana, que es la número 4, les van a pedir un foro con características bastante similares. Y lo digo para que no pierdan puntos desde el lunes. Esas son las 3 razones por las cuales les estoy pidiendo esta parte. Entonces, me parece a mí, o me gustaría a mí, que ustedes que ustedes revisaran desde el principio, es decir, desde el lunes, cuáles son los lineamientos de la plataforma o cuáles son los lineamientos que yo les voy a pedir, ¿no? Y también de paso, pues no estaría mal que revisaran la rúbrica, porque eso les va a dar muchísima luz de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, ahí está la clave.
voy a profundizar sobre esto el miércoles, pero a veces el miércoles puede ser un poco tarde porque ya deben haber puesto por lo menos dos participaciones previas. Si ustedes no lo hacen, pues va a ser problemático y conflictivo para su calificación. Sobre todo si van bien y si no van tan bien, de todos modos, pues considero que nunca está de más perder calificación. O sea, nunca está bien perder calificación. Eh, Esas son las razones por las cuales hago estos adelantos. Vean, ustedes tienen que revisar estas, por ejemplo, tienen que revisar un par de páginas de internet y decirme si esto es literatura o no. Y también decirme si eso es una experiencia estética o no es experiencia estética. Entonces, todas estas implicaciones van a, digamos, van a revisar estas dudas hasta el próximo miércoles, pero espero que no sea demasiado tarde. Por eso estoy haciendo la aclaración de una vez, porque pues, todo es importante, todo remite particular atención, en todos los casos tienen que poner fuentes de referencia y en fin, ¿no? O sea, son cosas, repito, bastante importantes que no pueden dejar pasar si queremos hacerlo. En particular porque el próximo jueves, la semana número 4, que es la última semana, ustedes van a hacer un foro de características muy similares. Y el problema en ese caso, en ese foro, es que ustedes van a, ¿cómo decirlo? Van a, características similares, van a tener una mayor calificación en la semana número 4. Y entonces la idea general es que ustedes puedan practicar con este foro de la 3 para que cuando lleguen a la 4 pues no tengan ningún problema y puedan participar desde el principio, saber cuáles son sus errores, corregir errores, colocar fuentes, revisar redacción, reglas de etiqueta, etcétera, ¿no? Por eso es la importancia que yo le doy a anticiparme un poquito y revisar cuál es el foro en ese caso, ¿no? Entonces, por eso quise comenzar en esta parte, porque ustedes podrían no enterarse de esta información. Espero que con este video pues ya se puedan enterar y revisarlo a partir del próximo lunes. Y si tienen dudas, por supuesto, a través del correo electrónico o de los canales tradicionales, que son que son el chat, el mensajero de nuestra plataforma, ustedes van a poder lograr sí o sí una buena calificación y una buena resolución del foro de integración o actividad integradora 6 son lo mismo. Ahora sí, ya, perdón. Continúo con la agenda de la sesión. Entonces ya una vez que pasó eso, vamos a revisar las reglas de comunicación virtual que deben privar en nuestras sesiones virtuales. Como desde la semana número 1 se ha llevado a cabo. Recuerden que nuestras reglas de comunicación son saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros de la comunidad, escribir correctamente el nombre de la persona, ser claro y cortés durante sus participaciones, escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad, procurar ser breve y conciso, asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información los que complementen tu aportación. Esas partes son muy importantes y son la base en la cual nosotros tenemos que respetar para dirigirnos en nuestras sesiones integradoras. Y también en algún punto afectan, si yo estoy viendo solamente el video, pues también son cosas que van a afectar. Por ejemplo, en este foro, estas reglas son muy importantes en el foro. Entonces tenemos que seguir esas reglas en etiqueta, son muy importantes. Y además los lineamientos que yo les marque el mismo día lunes. El lunes temprano van a poder ver esto y estas reglas son automáticas. La diferencia entre estas reglas y el foro de integración es que el foro pues no es en vivo y aquí en este caso sí. Pero las reglas son básicamente las mismas, saludar, respetar, etcétera, ¿no? Que son reglas que ustedes han visto porque en otros módulos han llevado los foros. Por lo tanto, me parece muy importante destacarlo y revisarlo, ¿no? Entonces, esas son las reglas de comunicación virtual específicas. También les recuerdo que es muy importante tu participación, que para tener una participación completa y por lo tanto el puntaje que se requiere para tener, bueno, el puntaje extra que les va a ser muy necesario y muy útil en su calificación al final de la semana, es a por medio de la voz. Ustedes pueden plantear dudas o simplemente contestar mis preguntas, lo cual me va a ayudar a ver, número 1, su nivel de atención y número 2, su nivel de revisión de las particularidades de los ejercicios que les estoy poniendo. Entonces, esos son, repito, los lineamientos básicos y clásicos que ustedes deben revisar y que ustedes deben considerar si quieren los puntajes extra que les implicarán la participación completa.
Sí, no basta con asistir a la sesión, tienen que participar activamente para que se pueda considerar el puntaje y yo lo coloque al final. Recuerden que la participación implica hacer preguntas, contestar videos, contestar preguntas. Hoy va a haber algunas preguntas de eso, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que es la parte o la base indispensable para que ustedes puedan ir revisando qué es lo más importante aquí, ¿no? El objetivo de la semana número 2 es, recuerden, conocer el sentido de la vida en ambos textos. ¿Qué es el sentido de la vida? Creo que si me da tiempo voy a poder revisar el video de nuevo, pero no lo considero tan necesario porque ya lo vimos. También reconocer la importancia de las fuentes de referencia en todas las actividades. Eso ya lo he dicho en un par de ocasiones. El papel del plagio y el papel de la inteligencia artificial para la construcción de mis textos, ¿no? Eso también es muy importante. Luego, familiarizarse con las lecturas y la literatura en lenguas originarias. También lo vimos un poquito el miércoles pasado, donde vimos un recurso que se llama 68 voces. Ese recurso constituye algunas herramientas para que ustedes puedan defenderse y contestar la actividad integrada número 4, que habla sobre las lenguas originarias. También voy a hacer algunas aclaraciones sobre eso, porque no me dio tanto tiempo el miércoles pasado para hablar sobre la actividad 4. Por lo tanto, creo que es necesario que lo empiece a hacer ahora, ¿no? También hablamos un poquito, aunque esto sí lo había puesto el otro día, sobre la importancia de las citas textuales y la paráfrasis, a qué me refiero con cada una, y voy a dejar un minuto para que ustedes la puedan revisar sin inconvenientes. Recuerden que estos son requisitos indispensables tanto para esta semana como para la siguiente, y en particular para la actividad integradora número 3 y para la actividad integradora número 3 y los foros de integración de la próxima semana. Son más importantes que en realidad, o sea, esta información es más importante que algunos de los materiales de clase, pero pues realmente pienso que no está de más que podamos practicarla cuando sea necesario. No está de más que la revisemos en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo, porque de lo contrario pues nos va a representar algún inconveniente o conflicto, ¿no? Esa parte, repito, es bastante importante, y que podamos ver nosotros las diferencias entre uno y otro, las diferencias entre las citas textuales y la paráfrasis, porque son necesarias a la hora de colocar fuentes de referencia. Ahí está la base para que yo pueda considerar o descartar, en mi caso cuando estoy calificando, un plagio. Si yo quito ese plagio, su calificación va a ser mucho más alta, y vamos a considerar las cuestiones de investigación básicas, analizar, revisar, leer, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que es, repito, muy, muy importante y muy, muy bueno que ustedes puedan tomarlo en cuenta, ¿no? Un segundo. Les decía entonces que que veamos este cuadro comparativo entre las citas textuales y la paráfrasis, y que ustedes tomen sus propias decisiones, y que si tienen dudas evidentemente pregunten, ¿no? Este es un ejercicio de citas o paráfrasis que voy a dejar que ustedes revisen sin ninguna interrupción de mi parte. La idea es que estuviera alguien presente para que pudiéramos calificarlo. Ahorita explico la dinámica. Un minuto. Listo, perdón. La disculpa. Les decía que en realidad, pues si estuviera alguien presente en la sesión, lo que haríamos sería conocer cuáles son las semejanzas y diferencias entre una cita textual y una paráfrasis, y por qué estos ejercicios podrían ser positivos o negativos. Eso nos va a determinar o nos va a permitir muchísimos ejercicios. En particular,
los ejercicios que tienen que ver con saber reconocer cuando estoy cometiendo algo así y cuando no. Por ejemplo, el ejercicio número 6 podría implicar un plagio. Entonces eso sería muy grave. Si ustedes le quitan en el ejemplo número 6, si le quitan el apellido de Martínez, del apellido Martínez, si le quitan eso y lo ponen en su trabajo, eso podría constituir un plagio, porque tiene palabras que no son de ustedes e ideas que no son de ustedes sobre todo. No solo se trata de tomar las palabras, sino las ideas. La idea no es suya, proviene de alguien más y ustedes la están poniendo como si fuera suya. ¿Por qué? Porque no hay citas textuales, perdón, porque no hay paréntesis, porque no hay comillas, porque no hay año, apellido, etcétera, ¿no? Esos factores hacen que por supuesto no se pueda entender de dónde proviene esa información, que es lo que mucho sucede, lo que muchos hacen en la actividad integradora número 3, que es la que voy a explicar un poquito más adelante. ¿No? Entonces este ejercicio nos va a servir o nos serviría mucho para que ustedes puedan diferenciar cuándo una cita textual está bien puesta, cómo son los paréntesis, cuándo hay una paráfrasis, cuándo debo hacer una, cuándo debo hacer la otra y practicarla no solo para la actividad 3, que es la que se da esta semana, sino para las actividades del foro que se dan la próxima semana. Piensen esto como, piensen cada intervención del foro de la próxima semana como cada una de las diapositivas que han visto ustedes en esta semana de la actividad número 3. Entonces, ejercicio de citas y paráfrasis viene acá. Vamos a hacer un ejercicio de activación que se llama, bueno, en la última de ellas, mejor voy a explicar primero esta. En la actividad integradora número 3 que se llama Textos y Mundos Posibles, viene la explicación que también di el miércoles. Y en esa explicación, uno de los puntos débiles que históricamente han revisado que no colocan bien es la diapositiva número 11. La diapositiva número 10 habla de la ficción y mundos posibles, la voy a leer a continuación y dice: ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Hasta ahí todo bien. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 15 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Repito, acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Normalmente ustedes están contestando que es el problema y es el error que han cometido antiguamente. Están pensando que lo que se está solicitando ahí es la transformación de la ficción a partir de la realidad. Y eso de hecho es al revés, ¿no? Entonces esa es la parte que necesito explicarles. Aquí se habla de cómo la literatura, o sea, cómo lo que no es real, lo que es ficticio, ha alterado la realidad. Y ese es justamente el propósito del video que van a ver a continuación. La idea es que ustedes vean este video y luego saltemos ya a hacer esta misma diapositiva, que es la que siempre dejan al final, porque a veces no se entiende. Entonces, bueno, va el video. Los analistas de datos están en todos lados. ¿No nos crees? Piensa en Netflix cuando te recomienda la película perfecta. Leer los escritos que están en el árbol. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una prioridad y una... Obviamente no voy a poner los 20 minutos, que es un poco extenso, pero probablemente sí ponga más o menos unos 10 minutos. Ok, si es real, si estamos aquí. Ay, me encanta estar aquí y necesito empezar esta plática, pero quiero empezar primero con una pregunta. Normalmente yo soy más de escuchar, en este momento solo puedo hablar, pero aún así quiero hacerles una pregunta y no es una pregunta así tan retórica y solamente reflexiva, quiero que me la contesten. La pregunta es, ¿para qué nos sirven las historias? ¿Ustedes creen que nos sirven? ¿No nos sirven? ¿Son relevantes para nuestra realidad o son meramente ficción? De hecho, me gustaría darte la oportunidad de que lo comentaras. Si estás, por ejemplo, en vivo por el Zoom, pues dale, coméntalo rápido. Si estás en YouTube y estás viendo esto en generaciones futuras, pues ponle pausa al video y date tiempo de contestar para qué sirven las historias. Y en lo que lo contestas, déjame plantearte una realidad alternativa. Prácticamente una ficción, ¿ok?
Necesito que cada uno de ustedes regresen a su pasado, a su infancia, se pongan ahí y traten de imaginar una realidad sin historias. Y sin historias me refiero a sin ningún tipo de narrativa, ¿ok? Ningún tipo de esquema de ficción, ni cuentos, novelas, películas, nada. ¿Cómo se ve tu realidad? Imagínate, por ejemplo, que en vez de que nos enseñaran sobre moral y ética con los libros de Esopo, las famosas fábulas, pues, no sé, nos hubieran dado algo un poquito más concreto, como este libro de Immanuel Kant que se llama Crítica de la razón pura, que es lo mismo, pero pues, sin tanto adorno, sin tanto personaje que habla cosas totalmente irrelevantes. O, por ejemplo, si para llevarnos a dormir, en vez de leernos los cuentos, pues los cuentos de dormir, pues a lo mejor nos hubieran dado, pues esto, ¿no? Álgebra de Baldor, ¿por qué no? Digo, también hubiera funcionado. Nos hubiéramos ido a dormir un poco más tristes, pero pues el punto es cumplir el propósito. Aunque, bueno, por el otro lado no tendrías que estar preocupado en las noches porque el coco te venga a comer si no te duermes temprano, o de entrar precozmente al sistema de intercambio económico vendiéndole tus dientes a un ratón que no sabemos qué uso hace con ellos. Hay muchas variantes y muchas alternativas. Bueno, no importa lo que piense yo, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se vio tu realidad sin historias? ¿Sí la imaginaste? Una vez hicimos este ejercicio y alguien dijo que literalmente vio un recuadro negro. Nada. Así es como las mujeres de unos 40 años con apego ansioso siguen. Y es que, la verdad, pensar en una realidad sin historias es casi inconcebible, porque muchas de las cosas que vivimos, que sentimos o que hemos aprendido han sido gracias a las historias. Todos hemos sido conmovidos por un cuento, por un relato. Todos hemos recibido algún valor fundamental en nuestra vida gracias a una historia. Me encantaría que tú me platiques cuál fue la historia que más impactó tu infancia. Ponlo ahí en los comentarios, por favor, el título, la anécdota, como sea que puedas reflejar esta historia. Mientras lo haces, déjame contarte qué historia fue la que más me impactó de niño. Y es bien interesante porque no es precisamente una historia de niños. No sé cómo me dejaron ver esa película a los 8 años, pero aún así para mí fue un parteaguas en mi vida. Y la película es la del pianista. Cuando vi esa película, fue la primera vez que entendí que existe dolor en el mundo. Que pude darme cuenta que mi realidad no era la única y que había personas que sufrían en otras partes del mundo. Hay una escena en particular que me impactó mucho. Es donde Spielman, el pianista, está refugiado, está escondido en un edificio que es precisamente ocupado por alemanes. Tiene la indicación de no hacer ningún ruido, de ni siquiera salir a conseguir comida, todo lo tienen que sacar del departamento. Y Spielman, en esta desesperanza, ve que en esa casa, en una habitación, hay un piano. Y él siente la necesidad de ir y tocar ese piano porque él ama la música. Pero tú sabes, tú como espectador, yo como niño mirándolo, sabía que si él ponía una mano en esa tecla, pues podía significar su muerte. Porque si hacía algún ruido, pues iba a delatar que él estaba ahí. Aún así, Spielman llega, se sienta y decide tocar. Y tú diciendo, no, ¿por qué tocaste? ¿Por qué tocaste? Ahora te van a atrapar, te van a descubrir. Y es una sensación entre horror y belleza porque la música es hermosa, sin duda, pero significa que lo van a descubrir. De pronto la cámara hace una toma así cercana a sus manos y te das cuenta que Spielman no está tocando el piano realmente, solamente está colocando los dedos arriba de la posición donde van las teclas y toda la música pasa en su cabeza. Para mí eso fue definitivamente impactante porque también aprendí que no importa las situaciones de la adversidad, nuestra imaginación nos puede ayudar a crear mejores escenarios. Y bueno, eso es a nivel personal, ¿no? Las narrativas nos han impactado, pero ¿qué tal a nivel social, a nivel general? Y es que la
La ficción ha influido muchísimo más en la realidad de lo que nos hemos podido imaginar. Solamente basta mencionar algunos nombres del pasado para darnos cuenta de esto. Por ejemplo, Isaac Asimov, novelista. En 1964 hizo un relato para el New York Times que se llamaba Viaje a la Feria del Mundo en el 2014, donde él coloca un pequeño fragmento que voy a leer, que dice: habrán enormes bibliotecas donde la información será de libre acceso desde la comodidad de nuestras computadoras domésticas, unos 30 años antes de que existiera el Internet. También él es el creador de las famosas leyes de la robótica que sentaron una base para la creación de la inteligencia artificial y otras maravillas. Por otro lado tenemos al famoso Julio Verne, que en su libro 20.000 leguas de viaje submarino hace la descripción del Nautilus, que es este precursor imaginario de los submarinos de hoy en día y en otras tecnologías. Y tampoco podemos dejar de mencionar a Star Trek, obviamente, que es el precursor de la mayoría de las tecnologías que vemos, de tecnologías digitales. En Star Trek vimos puertas automáticas, teléfonos móviles, tabletas, incluso Google Glass o videollamadas, muchísimo antes de que se convirtieran en una realidad. Parece que el presente ya ha sido escrito antes, porque, bueno, es totalmente natural. Para que algo se materialice en la vida real, primero tiene que ser imaginado. Y esta es la maravilla de las ficciones. Nos permite dibujar realidades alternativas, lugares a donde llegar. Y no se trata tanto de que sean factibles, de que sean realizables. Yo no creo que Julio Verne se haya puesto a pensar qué tan factible era hacer un submarino, o Isaac Asimov en cómo hacerle para crear el Internet. Se trata más bien del objetivo que ellos querían empujar en sus ficciones, de lo que ellos querían lograr en sus historias. Yo no me había puesto a pensar en todas estas posibilidades hasta que un día, casi de manera accidental, creé una historia que se replicaría en la vida real a pequeña escala. Déjame contarte cómo fue. A mediados del 2016, unos amigos y yo decidimos hacer un cortometraje. Nos metimos a un concurso llamado Hazlo en Corto, que es una convocatoria nacional que te da un tema para poder hacer un cortometraje, ¿no? El tema de ese año fue creatividad y colaboración ciudadana. Entonces decidimos hacer este cortometraje basado en un guión que escribí llamado El Árbol de la Poesía. Y déjame contarte de qué va este cortometraje porque es importante para lo que vamos a hablar. El Árbol de la Poesía va sobre un escritor frustrado que, tratando de enviar todos sus escritos a una editorial y a diferentes editoriales, es siempre rechazado una y otra vez. Enojado y angustiado, está en un parque y pues finalmente decide abandonar todos sus escritos en una banca. Total, a nadie le importa, y dejarlos indiferentemente. Esos escritos de repente son encontrados por una chica que los lee, que les gustan y piensa que no es correcto que se queden solamente guardados ahí. Así que los decide poner en el lugar más lógico que se le hizo a esta chica, que fue un árbol, no sé por qué. Pone todos los escritos, todos los poemas en este árbol y de repente ese árbol se empieza a convertir en el centro de atención. La gente empieza a acercarse, empieza a leer los escritos que están en el árbol. Y no solo eso, se empiezan a inspirar y empiezan a traer sus propios escritos, sus propios poemas, sus dibujos. Pronto este lugar es conocido como el Árbol de la Poesía. Y te lo voy a dejar ahí, no quiero hacerle spoiler, lo puedes ir a ver, el Árbol de la Poesía. Lo importante es que para hacer este cortometraje, pues tuvimos que llevar el Árbol de la Poesía a una realidad, ¿no? De alguna u otra manera tuvimos que crearlo. Pero como no teníamos en nuestras manos dibujos y cientos de escritos y poemas, decidimos hacer una convocatoria en Facebook y invitar a las personas para que trajeran sus propios poemas, sus propios dibujos, sus propios escritos. De repente el Árbol de la Poesía estaba ahí, con escritos de muchas personas, y la gente realmente estaba interesada en ver lo que había en el árbol. Muchas personas que estaban en el parque empezaron a curiosear, a leer lo que había, y les dijimos, bueno, quédense ahí, van a ser parte del cortometraje. Terminamos de grabar, nos fuimos a editar esta historia mitad ficción, mitad real, porque habíamos diseñado el primer Árbol de la Poesía. ¿Cuál sería mi sorpresa al enterarme que este no sería el primer Árbol de la Poesía? Meses después,
nos dieron la noticia de que habíamos ganado el segundo lugar a nivel nacional. El cortometraje se había publicado, se había visto y la emoción fue enorme. Pero más grande fue la emoción al enterarnos que esta historia había causado un impacto. Nos invitaron a Ciudad de México para recibir el premio del corto y al mismo tiempo una universidad nos invitó a platicar sobre la historia y a proyectar el cortometraje, a compartir con los alumnos. Terminamos esa conferencia, regresamos pues a donde teníamos que regresar y días después nos escriben de la universidad y nos dicen, oye, ¿sabes? Los alumnos han decidido hacer su propio árbol de la poesía. Y es que sí, tomaron la decisión de poner sus escritos y de empezar a abrirse, ¿no? Meses después, semanas después, empiezo a recibir más fotografías de lugares en Veracruz, donde un kinder decide también poner su propio árbol de la poesía en una primaria. Y empiezo a darme cuenta que esta historia se está haciendo realidad y me pongo a pensar, wow, yo no hubiera imaginado que esto se iba a replicar. Pero también reflexiono. Entonces es posible, ¿no? Es posible crear ficciones con el propósito de ser imitada. Hola Laura, estoy revisando un video, ya casi acaba, pero aquí empieza la parte que más me interesa que tú revises, ¿va? Hola, buenas tardes, asesor. Sí, gracias. En la realidad. De una forma que pueda ser consciente, de una forma que pueda ser intencional y que de alguna manera podamos a través de estas historias mejorar el mundo en el que vivimos. Pero la palabra clave aquí es consciente. Tienes una agencia de marketing y sabes lo difícil que es generar leads para tus clientes, pero ¿de qué sirve? Porque sin duda la ficción nos ha dado modelos de vida que no siempre han sido los mejores. Ficciones ciertamente nocivas, como, no sé, ideologías absolutistas, fake news, incluso la sobreintensificación de ciertos relatos que fingen ser realidad. Y aquí es donde nosotros tenemos que decidir ser conscientes de las ficciones que aceptamos o que no aceptamos. Y aquí está el meollo del asunto. Cuando nosotros sabemos y reconocemos a una narrativa como tal, o sea, como una ficción, entonces nosotros nos podemos convertir en los narradores de esa misma historia. Pero si nosotros no estamos conscientes de que una ficción es una ficción, entonces puede manipular nuestras vidas. Y eso pasa incluso con las ficciones personales. ¿Cuántas veces nos hemos contado historias que no son ciertas de nosotros, que queremos reconocer como verdad y no como una narrativa que estamos construyendo? El potencial entonces de las ficciones es entender que al ser una ficción nosotros podemos crear los mejores escenarios posibles. Pero ¿saben qué? A pesar de que esto suene muy bien, no es algo que podamos hacer solos. Yo no creo que Isaac Asimov se haya sentado a pensar o hubiera podido lograr hacer el internet él solo, o que Julio Verne hubiera podido diseñar él solo un submarino. No, porque no se trata de eso. Se trata de cómo podemos unirnos entre narradores, creadores, científicos, médicos, estudiantes, todas las esferas de la sociedad, para empezar a crear historias que podamos materializar, que podamos llevar a la realidad. Esto para mí es la evolución del storytelling al story doing. No solamente crear narrativas que nos hagan sentir, que nos hagan imaginar, sino historias estructuradas que nos puedan llevar de lo individual a lo colectivo a través de narraciones positivas, donde entendamos que el punto de mayor conflicto es también la parte más emocionante, porque lo único que queda es resolver, es encontrar el plot twist. Creemos estas historias diseñadas para llevarlas a la realidad, para poder empujar, sumar, ayudar, no sé, cumplir objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces podemos sentir que la sociedad está carente de este tipo de historias. Y sí, es verdad, pero déjame decirte que si estas historias faltan, es porque tú no las has escrito. Quiere decir que tú tienes la oportunidad de crear esta nueva ficción que nos ayude a imaginar
mejores realidades. Para mí, eso significó renunciar a un trabajo estable para intentar hacer mi propia agencia de story doing, Loro Granada, una agencia que no solo crea historias que se ven, sino historias que se convierten en acción y apoyan causas y objetivos de desarrollo sostenible. Aún así, no creo que lo tenga todavía resuelto. Creo que estar en este escenario ahora con ustedes es también construirlo, y es invitarte a ti que construyas una ficción, que construyamos ficciones que nos ayuden a mejorar la realidad. Una forma en la que yo lo encontré fue a mis 25 años, escribí un pequeño relato en prosa que me ayudó a mí a dirigir esa vocación y a entender qué es lo que estoy haciendo hoy. Así que traje un pequeño escrito para compartir con ustedes, y es muy personal, pero creo que este es el momento perfecto para abrirlo. Se llama Quiero ser escritor. Quiero ser escritor, pensaba, con la cara pegada a la cama, la respiración frenada y en realidad sin pensar en nada. ¿Pero cómo? Si ni leo, la gente cree que soy inteligente por cómo me veo, porque uso lentes y a veces junto una que otra palabra coherente. En realidad soy malo redactando en vivo, nunca reviso lo que escribo, porque pierde sentido editar las palabras que salen en vertiente furtivo, cual si fueran fluido, carentes de sofisticado vestido, reales, crudas y silvestres. Aún así quiero ser escritor, cueste lo que cueste. Lo dudaba al darle la vuelta a la cama. A esta altura de la vida, uno ya debiera hacer lo que ama. A sus 25 años, mi padre era abogado. Y no solo eso, sino oficial mayor del Congreso del Estado, reciente diputado, fehaciente figura renombrada, creador de leyes magistrales que formaban un nuevo territorio autorizado. Mucho lo aprendí de sus manos. El fervor que tuvo para luchar, para instaurar la primera oficina de derechos humanos. Él ahora descansa, pero sus relatos e historias a mí me dan esperanza. Por eso por primera vez pensaba, quiero ser escritor. Después de todos estos años, 2 carreras cursadas, empleos formales, trabajos variados y uno que otro diplomado, todo para darme cuenta que ser escritor era lo único que había deseado. Así que en las reflexiones diurnas, muy cerca de la costa que trae la marea, muy decidido me di a la tarea de explicarle para aquel que no crea que no quiero ser un escritor cualquiera. No quiero ser un escritor de los que escriben palabras, sino de los que las siguen. Quiero ser de esos escritores que les dan formas a las letras hasta que viven, que se vuelven chispas de movimientos sociales, que se vuelven para los incrédulos manuales, que le dan la habilidad de soñar en universos laterales. Quiero ser escritor que escriba incluso con líneas gráficas, que exprese historias en las artes cinematográficas, que escriba incluso con el silencio y el vacío, con la música constante que trae el frío. ¡Qué delirio! Que las palabras se vuelvan acciones, se vuelvan motores de nuevas organizaciones, que recauden donaciones, que despiertan conciencias, que le rindan tributo a las artes y a las ciencias. Creo en eso, no tanto en los libros, que cada uno descubre con las letras la razón por la que vivimos, que cada uno decide por convicción, la cual nace de movimientos que vienen de argumentos que la mente busca que abras, que provienen de conciencias que expresaron todo primero con palabras. La palabra es el inicio de todo, lo único que ha de importarme, que incluso en el relato religioso el verbo se hizo carne y las palabras se hacen vida, se hacen acción, están ahí dispuestas para aquel que las reciba. Quiero ser escritor, no del que escribe palabras, sino del que las sigue, para ver a dónde me llevan, para saber hasta dónde llegan y quién por ellas revive. Voy a ser escritor y con eso, libre. Muchas gracias. Hola Luis. No. ¿Están prendidos los compus? ¿Cómo? ¿Están prendidos los compus? No, pero si quieres préndelas. ¿Qué era? En primera. Estoy en una clase nada más. Sí, gracias. Bueno, ese video fue Laura para ver la última diapositiva de la actividad, que fue la número 10.
que habla sobre el papel de la ficción en la realidad, es decir, cómo altera la literatura a la realidad y viceversa. El problema que estoy encontrando, como dije antes de que empezara el video, es que ustedes puedan que puedan dejar la confusión, porque esta pregunta siempre la contestan al revés, es decir, contestan cómo afecta la realidad a la ficción, y en este caso sería al revés, como explicó esta persona, cómo puede afectar un texto literario para funciones de la realidad, o sea, al revés de lo que normalmente nosotros pensaríamos. Y esa es la parte que más me interesa, ¿no? Ahí es donde vamos a encajar nosotros la actividad integradora 3 y 4. Sobre esto, en realidad no tengo mucho más que agregar, porque son lo que vimos el miércoles anterior, que es el sentido de la vida, y el texto que se llama 68 voces. Esos dos recursos van a nosotros a permitirnos conocer un poquito más de material para las actividades integradoras número 3 y 4. En esas actividades tengo que plantear la necesidad de conocer otras fuentes de referencia para poder tomar digamos, para tener más elementos bibliográficos que me ayuden a contestar mis preguntas, ¿no? Entonces, una buena parte de esta sensación, digámoslo así, es que la actividad integrada número 3, que es la de las diapositivas, va a mostrar qué tanto pueden redactar, qué tanto pueden articular un párrafo, colocar fuentes de referencia y utilizar citas textuales y paráfrasis, que son las habilidades mínimas importantes que voy a calificar en esta semana. Entonces, para ir terminando, no solo con la sesión, sino con sus dudas, porque también me interesa verlas, saber a la hora si tienes alguna duda o pregunta, voy a enfocarme en la actividad número 4 y después este video que no lo alcancé a poner el otro día. La actividad 4, aunque sí la revisé, no la revisé tan exhaustivamente como lo hice con los textos con la actividad 3, sobre la cual he cargado un poco más mis esfuerzos para que ustedes puedan. La otra es muy parecida a la que estamos haciendo y esta no. Entonces, por ahí creo que esta es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, voy a mostrar el formato de revisión de la actividad integrada número 4, que se llama Literatura de Pluriculturalidad. Repito, aquí revisé, pero sí la mencioné, pero pues no de manera exhaustiva. Y entonces, viene acá, por ejemplo, ustedes tienen que leer un poema que se llama Canto de Primavera. Lo voy a abrir rápido para que ustedes lo vean. A ver, déjenme nada más, denme un segundo para revisar. Este que están viendo en la pantalla es el de los poemas de Nezahualcóyotl. Ustedes los deben escuchar tanto en náhuatl como en español. Entonces, esa parte es la que, hay un segundo, más abajo un poquito, que ustedes deberían estar contemplando. Son poemas tanto en náhuatl como en español. Estoy poniendo el video original, el audio original, perdón. Aquí pueden ver una pequeña descripción, cuáles son los datos bibliográficos y cuáles son los títulos para que ustedes puedan comentar. Aquí está, por ejemplo, en náhuatl. Y más o menos dura unos 2 minutos que ustedes van a poder revisar, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones que vienen tanto en náhuatl como en español nos sirven no solo para que conozcan las lenguas originarias de México, que es el objetivo de esta actividad, sino para que ustedes también se dirijan propiamente en español y en náhuatl. Nadie les está pidiendo en sus textos, en los textos que ustedes revisan, que lo hagan en náhuatl. Esa no es la intención, sino que lo hagan en español, ¿no? Es muy importante esa parte. Entonces, bueno, este tipo de expresiones, como les dije, van a ser la construcción de la actividad número 4. Ustedes pueden cerrarla, incluso pueden escuchar otros, dentro de esta página, pueden escuchar otros materiales, básicamente de poesía, ¿no? Y de narración, ¿no? Entonces,
me parece a mí que es bastante importante el uso y la experiencia que tengan de estos recursos que nos ofrecen, por ejemplo, de manera gratuita, la UNAM, en este caso. Entonces, bueno, regreso a la actividad integradora número 4. Listo. Ahí viene canto de primavera y viene, escucharás primero en náhuatl y luego traducido al español. Después te piden que respondas. Por favor, cuando te pidan que respondas, tienen que responder en en 5 renglones. Ese es el máximo que puedes responder y que no deberías salirte de esa parte, ¿no? Entonces, bien, ahí habías escuchado antes poesía en lengua indígena, ya le pones sí o no, etcétera. Y luego, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿Qué imaginaste mientras lo escuchabas? Luego, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Una vez que ustedes hayan ido contestando esos con 5 preguntas, acuérdense por favor, no lo olviden. Tienes que buscar en internet textos o fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia alguno de lengua indígena que se habla en tu estado y comunidad. Aquí viene un hipervínculo o un link que les marca algunos de los mapas o algunos de los mapas más interesantes para que ustedes puedan revisar la lengua originaria en su estado o en su comunidad. Vamos a revisar de manera clara este material, porque a veces no lo están revisando. Se llama Hablantes de Lengua Indígena y viene aquí, usa estadística y geografía para descubrir México, es decir, es una forma de descubrir México a partir de los hablantes de lenguas originarias, economía, geografía, gobierno y conoce tu estado. Aquí viene la geografía, por ejemplo. ¿Cuáles son la disponibilidad de agua, geografía, riqueza de los climas, medio ambiente, fronteras, etcétera? Luego aquí viene conoce tu estado, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Viene un estado, lo puedes seleccionar, no sé, voy a poner Baja California Sur, ¿no? Por decir algo. Municipios de La Paz, la capital, que puedes conocer más. Aquí, por ejemplo, de la historia de Baja California Sur. Escolaridad, lengua indígena más hablada, puedes revisar esto, por ejemplo, 3 de cada 10 habitantes utilizan el náhuatl, número de habitantes hasta el año 2020, ¿no? Entonces es un muy buen mapa para que ustedes conozcan su comunidad. Si ustedes pueden revisar su comunidad y pueden ver cuáles son las principales características o la geografía, etcétera, pues lo pueden hacer y les va a ayudar muchísimo, muchísimo, créanme. Una vez que hayan revisado esto también, vamos a volver a la actividad integradora al formato, más bien, que es este. Entonces, bueno, una vez que hayan hecho esto, les van a pedir que graben un audio con su nombre completo, el grupo y la generación y que lo peguen. Uno de los errores más comunes que cometen cuando ponen esta actividad es que no quitan las restricciones de audio, entonces yo no puedo escuchar. La cantidad de puntos que pierden por no colocar el audio es muy grande y me encontré con algunos de ustedes, más de una persona, que solo colocó el audio sin colocar esto, ¿no? Entonces aquí pues, también la calificación es muy baja porque solo está haciendo una actividad de las 8 que le piden, entonces la calificación es bajísima. En cambio, si pusiera todo el formato y además el audio, pues eso hace que la actividad sea mucho más grande y mucho más rica. Lo que se quiere medir en esta actividad o en esta semana con esta actividad integradora número 4 es su habilidad para expresarse de manera verbal, es decir, hablar sin pena, practicar, planear, etcétera, ¿no? Una vez que lo subieron, sin restricciones y que yo lo puedo escuchar, tienen que reflexionar y comentar por qué elegiste este fragmento. Recuerden, de 3 a 5 renglones y los demás, los que no les dicen, tienen que ser de 5 renglones. Después tienen que leer un artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y su cultura, que voy a mostrar brevemente a continuación. Y ese artículo les va a ayudar muchísimo aquí está, para que ustedes puedan revisar y compartir cuál es su visión de las lenguas originarias o de las lenguas indígenas, su lengua y su cultura, ¿no? Entonces, viene acá la explicación. No es largo, son 4 páginas y viene una buena bibliografía, como ustedes deberían poner como fuente de referencia. Eso va a hacer también que les ayude a imitar cuáles son este tipo de textos que nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Además de eso, en la actividad integradora número 4, ya va.
En la actividad integrada número 4 les van a pedir después que busquen en internet alguna muestra de lírica que te guste, corridos, coplas, sones, etcétera, de preferencia de tu estado o del estado que alguien que conozcas, y comparte el enlace. Verifica que el enlace funcione, yo también verifico que funcione. Reflexiona y comenta por qué elegiste esa muestra de lírica y qué representa para ti como persona mexicana. Tienes que explicar en eso por qué es importante esa fuente que pusiste. Si pusiste un corrido de tu estado, pues por qué es importante para ti, por qué te representa como mexicano o mexicana. Después pones, México es una nación pluricultural, está conformada por personas de raíces diferentes. Tú me vas a decir, ¿crees que la lírica mexicana, o sea, los cantos, la poesía y todo eso, ahora te doy la palabra, Laura, reflejan la pluriculturalidad, es decir, este abanico, este mosaico de culturas que hay en México, de las cuales algunas están colocadas ahí, asiáticos, afrodescendientes, españoles, mestizos, indígenas, etcétera, ¿no? Dime, Laura, claro. Laura, te escucho si levantaste la mano y no fue por error. Si fue por error, nada más avísame. Perdón, creí que tenía el micrófono encendido. Aquí en la 8, no, en la 7. Estoy leyendo que puede ser bombas yucatecas, chilenas, piruecas. ¿También puede ser una canción o música? Sí, y tú te puedes explicar también por qué es representativa de tu estado. O sea, por qué te representa a ti como mexicana. El problema es si pusieras una canción, por ejemplo, que no es mexicana, pues sería un poco más complicado de explicar. Pero si conoces una canción mexicana, no importa cuál sea, siempre y cuando sea lírica, es decir, una canción, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahí no tendría Entonces problema. el compositor tiene que ser mexicano. En teoría sí, debería ser mexicano. Sí, eso sí. Sí, me quedó claro, gracias. De nada. Para finalizar, en la pregunta número 10, con la cual también vamos a ir cerrando la sesión, es, con base en todo lo que has hecho previamente, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta de forma breve. Repito, ¿cuál es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? ¿Por qué son y por qué esto es importante entre esos 5 renglones? Posteriormente, me vas a poner aquí las fuentes de referencia. ¿Cuáles son las fuentes de referencia? La primera es Canto de Primavera, que es el primer poema que consultaron y por lo tanto investigaron y por lo tanto van a hablar de él. La segunda es esta de Busca en Internet Fragmentos Literarios, de la que vas a grabar tu audio. La tercera es esta que les acabo de mostrar, que se llama La importancia de las comunidades indígenas. Y la cuarta es Busca en Internet Lírica Mexicana, o la canción que mencionó Laura. Entonces ustedes deberían entregar 4 fuentes de referencia. No lo olviden, porque esas son las que están consultando. Repito, no es obligatorio, pero de lo contrario podrían caer en un plagio. Y eso es justamente lo que quiero evitar. Si colocan fuentes de referencia, no hay forma de que caigan en un plagio, a menos que de plano copien y peguen todo. Y eso, aunque pongan fuentes de referencia, eso es un plagio también, ¿no? Entonces también tengan cuidado, pero yo esperaría que nadie se ocupara de decir o hacer eso, ¿no? Básicamente esa es la construcción a partir de la cual ustedes van a obtener buenos resultados durante la semana número 2, perdón. Y ese es como que el fin que yo veo, ¿no? Desarrollar las habilidades de comprensión lectora, desarrollar las habilidades de expresión verbal, de comunicación verbal, y también reflejar sus habilidades de investigación. Revisar, leer, anotar, etcétera, para lo cual ustedes deben seguir ciertos lineamientos, colocar fuentes de referencia, seguir reglas en etiqueta, y estoy seguro que podrán llegar a muy buen puerto y a muy buen resultado a partir de esto. Por favor, Laura, si tienes alguna duda, avísamela, si no, para ir cerrando la sesión. Sin dudas. Muchísimas gracias. Pues nada, me despido por el día de hoy, viernes 6 de marzo de 2026. Textos y visiones del mundo, semana número 2. Textos y visiones del mundo. Literatura, un acercamiento a otras realidades es el nombre de nuestra unidad. Les agradezco mucho haber estado aquí. También seguir opinando a través del correo o los medios tradicionales como el chat. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Laura, te recomiendo que veas el principio de la sesión, sobre todo los primeros 10 minutos son más importantes, porque hablo de actividades de la próxima semana que no me va a dar tiempo a explicar antes del lunes, porque no hay sesión el lunes, sino hasta el miércoles, y es muy importante. Entonces, si la puedes revisar sería genial, ¿vale?
Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, que estés muy bien y nos vemos la próxima semana.